Bienvenida, mi queridas arañitas. ¿Te gustaría realizar esta hermosa pulsera bicolor? Es súper fácil y bastante original, y además puede ser unisex, perfecto para tu emprendimiento. Comencemos con los materiales. 3 hilos coreanos de 70 centímetros. Yo utilizaré estos colores. 2 chaquirones decorativos y comenzamos con uno de los hilos coreanos de 70 centímetros. Voy a utilizar este que es de color repetido y será nuestro hilo central. Como me encanta colocarle un abalorio decorativo en las puntas, te recomiendo colocárselo los dos hilos dentro del mismo agujerito. Así que vamos a quemar las puntas para que pueda entrar con facilidad. Los dos hilos en el mismo agujerito de nuestro chaquirón. ¿Listo? Ahora sí vamos a realizar un nudo simple en las puntas. Así, para que no se salga nuestro abalorio. Luego que tengamos las dos puntas bien apretaditas y llevemos el nudo hacia las puntas lo máximo que podamos, llevamos nuestro chaquirón y así nos debe quedar. Este hilo debemos cortar y sellar para que quede un trabajo impecable. Y no olvides utilizar la llama transparente. Esto ayudará a que no se vea negro el sello. Este segundo nudo que estoy haciendo es dejando la separación de 6 centímetros de nudo a nudo. Así que ya sabes, este es para el cierre. Ahora vamos a colocar este hilo en nuestra carpeta de ganchos para mantenerlo tenso. De esa forma trabajaremos con comodidad, así que te recomiendo que puedas utilizar cinta adhesiva o cualquier ganchito como este para mantenerlo tenso. Aquí tienes mi número de teléfono, así que contáctame si deseas aprender nuevos diseños conmigo. Te daré asesoría totalmente gratis. Acá tenemos los dos hilos de 70 centímetros de diferentes colores. Vamos a doblar la puntita del hilo así. Vamos a colocarla en la parte de abajo, hacia el lado izquierdo, y quedará la barriguita así, mirando hacia el lado izquierdo. Lo mismo haremos con el hilo de color turquesa. Doblaremos la puntita así y la barriguita quedará mirando hacia el lado derecho. Así que el hilo negro por debajo y el hilo turquesa por encima, así. Entonces la barriguita del hilo turquesa estará en el lado derecho y los hilos de color negro entrarán por esta barriguita de abajo hacia arriba. Sacamos los dos hilos de abajo hacia arriba de esta forma. Ahora la barriguita de color negro que está en el lado izquierdo, los hilos de color turquesa entrarán por esta barriguita pero de arriba hacia abajo. Así, miren. Este es el proceso que debes hacer para que podamos unir estos dos hilos anudadores al hilo central. Alamos los hilos de lado y lado, ajustamos perfectamente y nos queda un nudo original para que podamos ajustarlo y tengamos los dos colores de lado y lado. Ahora sí, comencemos con el tejido de nuestro diseño. Comencemos con el hilo de color negro. Pasa por encima del hilo central y regresa hacia el lado derecho por debajo, entrando por el agujerito. Ahora es por debajo y regresa por encima, entrando por este agujerito. Este hilo entrará por esta barriguita. Alamos todo el hilo y apretamos. Cuando apretamos, observamos que se hizo un nudo alondra. Ya tenemos el nudo alondra del hilo de color negro. Vamos con el de color turquesa. Por encima, regresamos hacia la izquierda por debajo, sacamos por este agujerito y apretamos. El siguiente nudo es por debajo, rodeando el hilo central y regresamos hacia el lado izquierdo por encima del hilo central, pero entrando por esta barriguita. Sacamos todo el hilo y apretamos y ya tenemos el nudo alondra del color turquesa. Miren que ya tenemos el nudo alondra de lado y lado y vamos a ir alternando los hilos. Observa que el nudo alondra se conforma de dos nudos festón, uno rodeando el hilo central por encima y regresando por debajo, y el segundo nudo festón que debemos realizar es por debajo y regresamos por encima entrando también por el agujerito. Esto quiere decir que son dos nudos festón para realizar un nudo alondra. Así que vamos a hacer un nudo alondra tanto en el lado derecho y un nudo alondra con el hilo del lado izquierdo. Como estamos utilizando hilos de dos colores diferentes, quedará bastante original y se verá súper hermoso. Aquí ya terminamos con el hilo de color turquesa. Ahora vamos con el hilo de color negro. Rodeamos por arriba, regresamos por debajo. Ahora por debajo y regresamos por arriba. ¡Listo! Vamos con el color turquesa con el mismo movimiento. Recuerda que a la hora de regresar debemos regresar entrando por la barriguita. Así. Exacto, te está quedando perfecto.
Lo importante de este tejido es rodearlo y saber con qué hilo comenzar. Siempre vamos a rodear por encima y el segundo lo rodeamos por debajo. También a la hora de apretar debes hacerlo con la misma fuerza para que todos los nudos nos queden igual del mismo grosor y los bucles también para que veas lo original y profesional que se verá tu diseño. ¿Te imaginas las increíbles combinaciones que puedes realizar con esta técnica? Puedes utilizar los colores que más te gusten y hacer increíbles combinaciones para empezar a enamorar a tus clientes. Esto no es todo. También puedes utilizar abalorios para colocar en los hilos centrales y seguir haciendo el tejido como lo venimos haciendo. Puedes colocar un abalorio entre cada nudo o también puedes colocar solo un abalorio en el centro como dije. Así que tu creatividad en este arte es todo lo que necesitas. Así que manos a la obra, mis queridas arañitas, y pongan en práctica este hermoso diseño de nudo alondra bicolor. Vamos a realizar este tejido hasta tener el largo de unos 16 centímetros. Puede ser de 14 centímetros a 16 centímetros. Esto es una medida estándar, pero si quieres una medida perfecta, puedes tomar unas cintas métrica y rodear la muñeca de alguna persona para que tengas la medida exacta que quieres tu pulsera. Aquí miren que estoy haciendo los pasos repetidamente para que mis queridas arañitas que son principiantes puedan observar por dónde entra, por dónde sale el hilo y así tener un resultado espectacular en su proyecto. Recuerda, este es un curso gratis. Un curso totalmente gratis para ti, para que empieces a realizar los mejores diseños, los que estén a la moda, aprendes a hacer los diferentes tejidos que hay en este maravilloso arte y empieces a ganar dinero con tus proyectos, a generar dinero con este hermoso diseño. Así que, por favor, inscríbete desde ya en nuestro curso. Cuando termines de realizar tu diseño, puedes terminar con 2 nudos planos o solo puedes cortar los hilos que te sobran y hacer un buen sello. El sello final es muy importante porque ayudará a que tu diseño no se nos vaya a desarmar. Y este es el resultado. Miren lo lindo que se ve. Aquí al comienzo, ¿recuerdas que hemos dejado los hilos así? También debemos cortar y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. No olvides utilizar la llama transparente o azul para que no les quede negro el sello y tengas un trabajo impecable. Esto es un punto a tu favor, serás mucho más profesional. Listo, aquí ya hemos terminado este sello y miren lo hermoso que se ve el resultado de este trabajo. Me encanta la combinación de estos dos colores. ¿Qué colores utilizarías tú? Déjamelo saber en los comentarios. En este extremo nos quedó este hilo central, así que vamos a utilizarlo para hacer un nudo bien pegadito al tejido, lo cual protegerá el sello al abrir y cerrar la pulsera. Muy bien, ahora vamos a cortar a la mitad este hilo y a quemar las puntas para que podamos colocar el murano en las puntas para que decore las puntas de nuestra pulsera. Así que de extremo y extremo nos quedará exactamente iguales. Luego de colocar los 2 hilos dentro del mismo agujerito, vamos a realizar un segundo nudo. Sí, un segundo nudo dejando la separación de 6 centímetros. Este nudo es perfecto para el cierre de nuestra pulsera, que me encanta el cierre corredizo. Si quieres aprender a hacer tus pulseras con otro tipo de cierre, déjamelo saber en los comentarios, porque tengo una clase para ti donde muestro diferentes tipos de cierres que te ayudarán a tomar o realizar el cierre que más te guste. Acá cortamos y sellamos el hilo que nos sobra y podemos decir que nuestra pulsera ya está terminada. Pero vamos con el cierre. Para el cierre utilizaré el nudo franciscano, uno de mis tejidos favoritos. Para ello necesitamos una hebra de 20 centímetros, como esta. Así que tomaremos la pulsera, doblaremos para que este extremo se crucen de esta forma, porque en este lugar es donde realizaremos el cierre. Para el nudo franciscano doblamos la punta, el bucle, este bucle lo colocamos encima de los hilos y tomamos el hilo más largo, y empezará a dar vueltas y vueltas a todos los hilos de la pulsera. Cada una de las vueltas debe prestar atención, debe quedar bien apretaditas
Debe quedar una al lado de la otra dirigida hacia el lado izquierdo. Así, una al lado de la otra para que se vaya formando una especie de rollito o cilindro. Así, guiada hacia el lado izquierdo, y la cantidad de vueltas es dependiendo de tu gusto, si quieres que el cierre quede largo o corto. Cuando termines, pasará el hilo por el bucle de abajo hacia arriba. Acomodamos, alamos el otro extremo para cerrar el bucle y sellar nuestro nudo. Apretamos bien cada hilo y nos quedó perfecto nuestro nudo franciscano. Para terminar y asegurarlo, solo queda cortar los hilos que nos sobran y sellar con la ayuda de nuestro encendedor. Un punto muy importante: el sello no debe tocar los hilos de la pulsera, así que presta mucha atención. Yo lo coloco encima del propio nudo para asegurarme que esté lejos de los hilos de la pulsera y pueda deslizar perfectamente. ¡Listo! Espero que ustedes también tengan un resultado parecido, porque de verdad quedó bastante bonito y el sello quedó bastante tenso, lo cual queda muy original. Miren este hermoso tejido nudo alondra bicolor. ¿Qué les parece el resultado? Déjamelo saber en los comentarios. Antes de irte, si te ha gustado, regálame un me gusta. No dejes dejar tu comentario aquí en la parte de abajo de este video. Y no olvides que puedes compartir esta clase en tus redes sociales o a tus amistades. Este es un curso gratis. Aprenderás a realizar excelentes proyectos. Así que aprovecha, escríbeme a nuestro WhatsApp y estés atenta a todas las clases. Nos vemos en un próximo diseño.